Y recibimos a Denise Legrand, coordinadora de este proyecto que decía nada crece a la sombra, justamente hablando del sol, huevo frito, etcétera. La importancia entonces de la sombra, la importancia del sol. Esto es obviamente un lenguaje figurado, así que ya estamos recibiendo a Denise. Bienvenida, Denise, un placer. ¿Qué tal? Buen día. Contanos un poco, primero, no, un poco no, contanos todo. ¿Qué es nada crece a la sombra? Nada crece a la sombra es un proyecto socioeducativo que surge en la época del plebiscito de no a la baja, en un momento que se hablaba mucho de la cárcel como solución a todo. Ahí dijimos, bueno, si es por ahí, vamos a ver cómo es de ese otro lado y veamos qué herramientas se pueden generar. La realidad nos explotó en la cara, trascendía ampliamente a lo que era el plebiscito y nos quedamos desarrollando algunas estrategias dentro de los sistemas carcelarios. En particular, trabajamos a través de talleres socioeducativos. En el caso de este último año estuvimos con fútbol, con radio y con rap. Y ahí intentamos generar un espacio alejado de la violencia en el que se manejen otras formas, en generar contenidos pedagógicos también alejados de la violencia y también poder investigar qué pasa en los centros carcelarios, cómo es la calidad de vida, cuáles son las herramientas que las personas necesitan para vincularse de alguna manera, para volver a vivir en sociedad. Y bueno, un poco por ahí también, y también parte de la estrategia para nosotros es poder comunicar para el afuera. Porque estamos muy acostumbrados a ver la cárcel de una determinada manera, de la manera violenta, desde el morbo, y para nosotros es muy importante conocer las historias de vida que están ahí adentro, conocer los procesos, y por eso también jugamos mucho con esto de poder mostrar a las personas que cuenten lo que les pasa, y no que lo cuenten siempre desde el dolor, sino que lo cuenten a través del arte, por ejemplo, y poder reflejar quizá una realidad que no todos conocemos. Sí, no solamente el trabajo aplica a la población reclusa, sino también a todos aquellos quienes conforman son parte del entorno carcelario, funcionarios, diferentes personas, que el personal médico también. ¿Cómo ha sido también esa experiencia por fuera de la población carcelaria? Sí, en la cárcel no solo habitan las personas privadas de libertad, hay todo un sistema alrededor comprendido por los funcionarios, por la policía, por los equipos médicos, los equipos de educación y como toda esta institución tan vieja y tan agarrada a algunas formas violentas, algo que entra con otra lógica, de alguna manera rompe con esa cotidianidad. Nosotros la verdad que, obviamente como todos los que no conocíamos hace algunos años las cárceles, teníamos algunos prejuicios respecto a la policía, respecto a los operadores, y nos hemos encontrado con un montón de gente que tiene muchas ganas de trabajar, que nos ha recibido todos los días con lluvia, con muchísimo calor, y que han laburado con nosotros cabeza a cabeza. Nos ha pasado con distintas guardias, nos ha pasado con los operadores civiles que han acompañado el trabajo de todo el año en los módulos, y eso para nosotros fue un descubrimiento. También obviamente vimos de lo otro, también vimos de las violencias que también hay personas del sistema, pero mayoritariamente hay unas ganas de cambiar las cosas, aunque también muchas veces la realidad te achaca. Comentaba el psicólogo forense Gustavo Álvarez, que conversaba, y decía, bueno, yo trabajé muchísimos años en las cárceles, decía, mira, he visto pasar todo tipo de programas y siempre se terminan diluyendo. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han podido constatar en este tiempo y de qué manera, me imagino sabedores de que no son los primeros que llegan a con este tipo de iniciativas, tratan de que esto se mantenga y realmente sea efectivo y no algo puntual o simplemente transitorio? Sí, eso que decís es fundamental porque en realidad no alcanza con la buena voluntad de las personas que vienen de afuera para generar cambios dentro del sistema. Por eso nosotros creemos que todo esto tiene que ser política pública. Las políticas públicas de rehabilitación o el nombre que le queramos poner tienen que tener una línea clara de financiamiento, de profesionalización, contenidos pedagógicos claros, porque si no lo que pasa también es que bueno, aparecen nuevas expresiones que como todo lo que uno entra cree que es lo primero que llega y en realidad hace mil años no, pero desde que existe la cárcel hay personas que colaboran, en particular, por ejemplo, las iglesias. Y bueno, sí, las cosas se diluyen cuando depende de la buena voluntad. Por eso para nosotros también la profesionalización de la tarea es una necesidad, que haya docentes que puedan aplicar contenidos pedagógicos y puedan formarse específicamente para trabajar en contextos de encierro, es fundamental. No es lo mismo ir a trabajar a una cárcel que ir a un liceo. Nosotros necesitamos personas formadas para que trabajen en cárceles. Todo eso es política. No alcanza solamente con la buena voluntad. Hay aspectos que quizá vinculados al tema cárceles no son tan abordados y tienen que ver, por ejemplo, con la verdadera peripecia que tiene que recorrer, por ejemplo, una familia para ir a ver a sus parientes que están privados de libertad. Estamos hablando de un país que tiene las cárceles muy alejadas de centros poblados. Eso, por ejemplo, esa distancia en kilómetros, ¿cuánto pesa después a la hora de eventualmente esa persona
reinsertarse a la sociedad. Porque las cárceles, digamos, no están en el contexto barrial, como en muchas partes del mundo lo están. ¿Cuánto pesa el tema de las distancias, del alejamiento? Bueno, sacar las cárceles del ámbito urbano de Montevideo fue una decisión política en sí misma, ¿no? Si recordamos hace algunos años, estaba Miguelete, estaba Cabildo, había, bueno, Cárcel Central funcionaba de otra manera, y fue una decisión política también sacarlas. Al igual que en casi toda Latinoamérica, las cárceles están lejos físicamente, pero también están lejos en el imaginario, entonces mucho de lo que sabemos no es realmente lo que pasa, y ese alejamiento significa un montón de cosas. Para nosotros, los integrados, por decirlo de alguna manera, significa que nos quiten la fealdad de los ojos, son cosas que no queremos ver, entonces los alejan y de alguna manera no sabemos que están, más allá de que pasemos por la Ruta 1 y veamos una porción del Concar. Es como barrer abajo la alfombra, ¿no? Está, pero no lo veo. Sí, sacarlo de los ojos, sacar la pobreza de los ojos es una estrategia siempre, ¿no? Por eso nos molestan las personas también en situación de calle en el centro de Montevideo. Ahora, ¿cuánto pesa para una familia que muchas veces viene del interior y, por ejemplo, desde el centro a Concar tiene que tomarse el ómnibus 494 que demora 1 hora y media, con paquetes que te dejan la ruta, que tenés que caminar un montón de cuadras? Todo eso va generando una distancia y va generando también un inconsciente de qué lugar le damos en la sociedad. Y a su vez también esos entornos tan alejados no tienen mucho que ver con nuestro día a día. La cotidianidad de un entorno artificial regido a través de la violencia tiene poco que ver con la vida en sociedad. Entonces ahí tenemos que cuestionarnos realmente qué modelo de cárcel queremos y si capaz que no tenemos que empezar a probar otra cosa más parecida a la integración, más parecida a una cotidianidad de vida. Esto lo ha formulado el propio comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, es decir, no es que sea una cuestión antojadiza, quienes están en el tema están, bueno, buscando que esto se ponga en discusión nuevamente. Sí, claro, las cárceles deberían parecerse lo más posible al afuera, ¿no? Nuestro afuera, el medio rural en Uruguay, es un medio muy pequeño. Las cárceles, muchas tratan de imitar el medio rural. No es lo que nos representa tampoco. Recordemos, y disculpen la crudeza con la que voy a hablar, pero para muchos, y más teniendo en cuenta que en las cárceles está llena de jóvenes, pobres y sin cultura, o sea, es el perfil que podríamos decir que tiene un detenido. O con otra cultura. Generalmente. ¿Con qué? O con otra cultura. Capaz que sin cultura no. O con otra cultura, vamos a suponer. Ese es el perfil. Pero yo me pregunto, para muchos de ellos, vos decías, deberían parecerse más a la afuera. Yo creo que lamentablemente el convivir con 8 personas, el ir al baño en la misma habitación, el tener relaciones sexuales adelante, es lo mismo que la afuera. Que en sus familias, que ya viven en una cárcel cuando están afuera. Bueno, la vida en libertad no se parece en nada a la cárcel, porque en realidad cuando uno está libre puede tomar algunas decisiones, ir al baño, prender la luz, apagar la luz, salir a la calle. Cuando uno está preso pierde toda autonomía y vive con personas que no elige. Vive con personas que no conoce y, como bien decías, lo único que los normaliza es que son un montón de personas, en general pobres, en general jóvenes, y solo los une el delito. Entonces, juntamos un montón de personas que solo tienen ese común denominador en una pieza muy pequeña, sin condiciones de vida. Justamente me parece que parte de la discusión de ver la cárcel como una oportunidad, aunque la cárcel nunca es una oportunidad, es poder aplicar políticas sobre un montón de personas que no logró captar la escuela, que no lograron captar las políticas públicas y que las captó la policía. La policía sí logró vincularse con esas personas. Entonces, el Estado, en vez de proponerle violencia a esas personas, más allá de lo que hayan sido sus trayectorias anteriores, puede tener una oportunidad para aplicar otro tipo de políticas. Por ejemplo, para que las personas lleguen a la escuela, para que las personas lleguen al liceo, para que aprendan un oficio y para que aprendan a relacionarse sin la violencia, porque si no también si nos quedamos con eso de, bueno, todo es una cagada afuera, nos vamos a quedar un poco como, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es la política? Y creo que hay algunas propuestas que tratan como de sacarla del estadio, esto, ¿no? Que se queden para siempre allá adentro y demás, y ahí es donde no podemos entrar en dar esas discusiones. Tenemos que dar una discusión real de políticas de rehabilitación hoy, y no políticas que sabemos que no se van a poder aplicar porque estarían violando un montón de cuestiones. Entonces ahí es donde tenemos que mejorar un poco el nivel de debate. Sí, Luis Parodi, responsable del penal de Punta de Rieles, decía que la cárcel sea experiencia y no destino final, como forma también de que, incluso para hablar de políticas de seguridad, tenemos que pasar por ahí, aunque en el imaginario de los uruguayos no queremos pasar por ahí. Decir, bueno, ¿qué se está haciendo desde el Estado para que estas personas, bueno, puedan reinsertarse en la sociedad? Hay casos
por suerte, digamos, experiencias exitosas. Hay reclusos que estudian, que salen para estudiar, o en algún caso, como el de Federico, que tiene una vida artística, si bien sigue privado de libertad, está colaborando también en Nada Crece a la Sombra. Federico es Kung Fu On Biham, rapero sí. Que nos ha visitado. Sí, Federico González Canavesi es un compañero que finalmente se pudo sumar este año, costó muchísimo, y para nosotros es un compañero que tiene un montón de cosas para dar desde el lugar artístico, pero también desde las experiencias pedagógicas que él mismo tiene, y ha sido también para nosotros aprender mucho, ¿no? Aprender todo lo que significa tener un compañero que está privado de libertad, poder generar estrategias para comunicarnos, generar estrategias para trabajar en conjunto, y creo que ahí hay un valor en sí mismo de ver qué sapiencias tienen las personas que están privadas de libertad para poder integrarlas y para poder también que promuevan otro tipo de cosas, porque también ahí nos jugamos qué modelo de persona privada de libertad tenemos. Si tenemos un modelo netamente violento, que no promueve con sus pares cuestiones alejadas de la violencia, bueno, vamos a tener algunos problemas. En cambio, si tenemos referentes positivos, masculinos, porque además el delito y la cárcel son entornos brutalmente masculinizados, entonces también si no trabajamos algunas cuestiones de masculinidades, por ejemplo, también hay un debate ahí que nos estamos perdiendo. ¿Y la cárcel de mujeres? En la cárcel de mujeres ¿Se trabaja diferente? Trabajamos en 2014 en la cárcel de mujeres. Las cárceles, como todo, las instituciones no están pensadas para mujeres, ¿no? Si pensamos para atrás lo que han sido las políticas penitenciarias en Uruguay, desde 1934 hasta 1989 se encargaron las monjas de las iglesias del Buen Pastor en la cárcel de Cabildo de las políticas de rehabilitación de mujeres. Han sido históricamente desplazadas de los lugares y hoy finalmente están en una cárcel que no tiene las condiciones aptas de vida, en donde hay muchos roedores, en donde las condiciones estructurales de lo que era un hospital psiquiátrico no están dadas para ese retorno en la vida en sociedad. Y sí, claramente falta una perspectiva de género en las políticas penitenciarias, porque no es lo mismo el delito en una mujer que en un hombre, no es lo mismo tampoco porque los hombres son mucho más en el sistema, son el 95%, pero específicamente las mujeres que cometen delitos también merecen tener una perspectiva de género y una perspectiva de género en la justicia, que además, cuando en el caso de las mujeres, en general, no son solo las mujeres, son las mujeres con sus hijos, claro, que los tienen adentro o afuera, y son las mujeres a las que las cuidan otras mujeres, porque siempre en la cola de la visita a las cárceles van a haber mujeres, no van a haber varones esperando en la cola. Te pregunto y me pongo en la cabeza de muchos televidentes, no de todos, pero de muchos, porque por suerte habemos una gran variedad. Alguien puede decir, ¿quiere decir que yo tengo que ser más suave con una mujer porque es mujer? Así como hablamos de la cuota en la política, de como hablamos en el agravamiento de las penas, me pongo un poco en la cabeza de gente, bueno, bárbaro, entonces como es mujer, ¿qué tengo que tratarla diferente? Cuando hablas de política de género. No es una cuestión de suavidad. Las políticas de género no son una cuestión de suavidad ni de ser más amigables con las mujeres que con los hombres, para nada. Sí es comprender que son trayectorias de vida distintas, que las mujeres, por ejemplo, en general, están cruzadas por los cuidados. Entonces, una mujer que es privada de libertad, que tiene niñas o niños a cargo, que en el caso de Uruguay son 15.000 niñas y niños que tienen madres o padres en privación de libertad, específicamente tenemos que pensar una política para eso. También, por ejemplo, las políticas laborales. ¿Qué políticas tenemos en Uruguay? ¿Les damos peluquería, cuestiones asociadas a la belleza, o pensamos en algunas cuestiones que puedan romper también con el estereotipo de género? Y también las cuestiones de seguridad, o las cuestiones de anticoncepción. Hay un montón de cuestiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres privadas de libertad que son distintos a la de los varones y necesitan políticas diferentes, ni más ni menos. Perspectiva de género, tanto para las mujeres como para los hombres. Por ejemplo, los varones también precisan políticas para saber cómo vincularse con sus hijos. Muchos de ellos nunca pudieron dormir en la misma casa que sus hijos. Eso genera un distanciamiento brutal. Bueno, ¿cómo pensamos cómo estas masculinidades, que en general ya son violentas, cómo pensamos que se reinserten en la sociedad, por ejemplo, con las cuestiones de violencia de género que tenemos hoy en día? ¿Cómo pensamos que esos varones sean varones responsables del cuidado de sus hijos? Esas son las políticas de género. Bien, Denise, antes de terminar tenemos que pasar por otro tema que tiene que ver por la adolescencia, por la minoridad en situación de reclusión. Días atrás, lamentablemente, se vio otro tristísimo episodio con el suicidio de un adolescente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tratando también, siendo muy claro en su informe, de que hay que rever la viabilidad de algunos centros de reclusión. ¿Qué reflexión te merece, digamos, desde ese lugar el sistema de penas y de reclusión hoy por hoy para adolescentes? No, creo que Uruguay siempre ha sido muy hostil con sus adolescencias y en particular con sus adolescencias en conflicto con la ley. Tenemos una oportunidad histórica
que es que hay alrededor de 200 adolescentes, entre 200 y 300 adolescentes privados de libertad, lo cual es muy poco. En general siempre el promedio es de 600 personas. Es una población muy identificable, muy abarcable, y tenemos centros de reclusión de adolescentes que en su mayoría reproducen la violencia de una forma brutal. Y tenemos también a diferencia del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que rige las cárceles de adultos, que tuvo un fortalecimiento institucional y político específico, el INISA no lo tuvo así, no tuvo una reforma o una revolución de las cárceles, como dice ahora Petit, que hay que hacer. Entonces, tenemos que repensar también qué políticas hay para los adolescentes, qué condiciones de vida hay para los adolescentes, y en la adolescencia es la etapa en que más se adquieren los estímulos. Entonces, en la adolescencia y en la primera infancia. Entonces, si tenemos personas que están sometidas a la violencia todo el tiempo, bueno, claramente vamos a tener adultos violentos. Y por otro lado, si políticamente se definió, por ejemplo, ir contra la corrupción policial, poder trabajar con el funcionariado policial, ingresar los civiles en masa a las cárceles de adultos, ¿por qué no podemos trabajar algunas cosas con el funcionariado de INISA, por ejemplo? Sí, en cualquier cosa, todo pasa por políticas de Estado. En ese sentido, sí, hay algo que lo recorre transversalmente esta problemática, y es que todo pasa por cuestión de... Sí, y también validar a los trabajadores, ¿no? Porque tanto los trabajadores de trato directo de INISA como de las cárceles de adultos están expuestos a cosas todos los días, a la violencia y demás. Y creo que el caso, este sexto suicidio en esta gestión, el tercero en este año, nos tiene que decir un montón de cosas, porque son adolescentes que podrían haber tenido otra oportunidad y que hoy no están. Denis, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. muchas gracias, feliz año, y bueno, nos reencontraremos charlando de estos temas en 2019.